días, bienvenido a un programa más de Enlázate a la Vida. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense de compartir, de llevar este programa a todos los que te puedan ahí en Facebook, WhatsApp, en todas partes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Marcelita, muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos porque está aquí con nosotros el Padre Aguayo, Jorge Aguayo. ¿Cómo está, Padre? Bien, benditos a Dios y sobre todo honrado, ¿verdad?, por esta invitación que me hicieron para hablar en este sábado santo, ¿verdad?, de lo que es el tema de la vida, ya que pues en esta noche, es la noche santa en que pues Dios restaura toda nuestra dignidad humana y nos puede dar esa vida nueva que todos esperamos, ¿verdad? Entonces pues muy contento, gracias por la invitación y pues yo espero que Dios sea el que hable, ¿verdad?, a través de mis palabras, pero aquí estamos para servirles, ¿verdad? Con mucho gusto, un saludo a todos aquellos que se conectan, ¿verdad?, en este momento, y también aquí a Evelyn y a Marcela, por la invitación. Gracias. Muchas gracias por recibirnos, porque déjame comentarles que estamos aquí en casa de la Cesana y nos dieron la oportunidad pues, de hacer esta entrevista al Padre, ¿verdad? Padre, muchísimas gracias, me da mucho gusto conocerlo. Es un tema muy importante el día de hoy. Sí, fíjense que nosotros nos estuvimos preparando en toda la Cuaresma, obviamente con la intención principal de poder vivir este triduo pascual. La meta principal es encontrarnos con Cristo, es morir al pecado y pues resucitar con Él. Pero Padre, fíjese que lo queremos enfocar a la santidad. ¿Qué le parece si nos dice, por favor, para nosotros? Yo sé que hay muchas ideas de santidad, pero ¿qué es la santidad para el católico? Yo creo que para nosotros como católicos la santidad es un tema fundamental, porque Dios va llamando a sus hijos para elevar el nivel de vida humano. O sea, no podemos hablar de santidad si antes primero no ponemos nuestro enfoque en mi parte humana. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Qué es lo que pasa en mis pensamientos? Porque al final del día, debido a eso, por eso el sentido de la encarnación. Porque si ustedes se dan cuenta, y nuestros queridos hermanos que están presentes en las redes sociales, o sea, por eso Dios no se hace presente de la nada. O sea, Dios asume nuestra condición humana para redimirla. Y allí entender la redención es entender desde ahí la santidad, pero donde Dios tiene que tomar nuestra parte humana para desde ahí poder hacernos elevar y aspirar sobre todo a un nivel de vida superior. Y la santidad de vida pareciera ser que es muy difícil, pero realmente difícil sí se torna un poco, sobre todo porque la santidad lleva consigo también la renuncia de muchas cosas. O sea, sí tenemos que tener presente que la santidad, sí, santidad la puedo tener en mi trabajo, con mi familia, cuando juego, cuando me divierto, sí, pero también la santidad es hacer las cosas conforme a los criterios y la voluntad de Dios, mi actuar ajustando a su voluntad, pero más no ajustar a un Dios su voluntad y sus pensamientos a lo que yo siento o lo que yo pienso. Entonces ahí es donde se podría tornar un poquito difícil el camino de la santidad, pero realmente la santidad estamos llamados a alcanzarla en el estado de vida en el que estemos. O sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son casadas o solteras, nosotros como consagrados, las religiosas, desde allí, o sea, Dios tiene el plan de la santidad para todos y cada nosotros. Entonces, Dios tiene el plan de santidad para ti, para todos nosotros, acorde a tu vida que has escogido llevar, ¿verdad? Entonces, santidad es prácticamente aspirar a lo sagrado, pero no te olvides que es desde la perfección de tu parte humana. O sea, tenemos que perfeccionar esta parte humana. ¿Y cómo se perfecciona esta parte humana? Pues al final del día es precisamente buscar los valores, buscar las virtudes, ser mejor persona, ¿verdad? Hacer todo con alegría, con agrado, y también el toque de la santidad es todo para agradar a Dios. Porque yo creo que también lo que nos anima a la santidad es, por ejemplo, cuando a mí me encanta esta frase, cuando Jesús decía, ¿verdad? Él, o sea, su Padre siempre está conmigo. Dice, porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Ahí está la santidad. Hacer todo para agradar a ese Dios que sabes que está contigo, que te ama y que se goza ver tus acciones cuando tú haces tus acciones, ¿verdad? Conforme al amor al prójimo, al servicio, al respeto, a la honradez. Ahí está. O sea, por eso le digo, si es fácil, pero se torna difícil porque el mundo está impregnando un modo de vida muy fácil, pero un modo de vida que nos está llevando a veces al engaño con el otro, a la corrupción con el otro, a estar por encima de los demás,
para que pues ustedes saben que al final del día en el mundo impera esa idea de primero yo, después yo y hasta el último yo. Entonces, y para Cristo, para alcanzar la santidad es primero el prójimo, después el prójimo y al final también y después el prójimo y después es morir al mismo. Así es. Ay, Fíjese, padre, no, fíjese que como decía Santa Teresita, a mí me encanta Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía, hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Pero hay muchas personas que me he topado, que yo estoy segura que me visitan también, que son muy amables, que son muy bondadosas, no, sin tocar el terreno interior, pero podemos ver personas muy amables y muy entregadas. ¿Qué diferencia podría para esas personas? ¿Cuál sería el toque culmen? Que me imagino la respuesta, pero quisiera que la dijera usted. ¿Cuál es el toque culmen para ellas? De que, ok, lo que estoy haciendo, que me gusta, que me agrada y que estoy dando mi servicio a los demás, pero que tenga aroma de santidad. Sí, es muy importante ese tema porque nosotros tenemos que diferenciar la santidad del altruismo. O sea, porque exactamente puede haber muchas asociaciones, sociedades civiles que se dedican, ¿verdad? Pues a ver, pues digo, no está mal, está muy bien, pero la santidad es precisamente que entender que lo que yo hago es una ofrenda para aquel que está conmigo. Es una ofrenda para saber que alguien necesita mis manos, alguien necesita mi mirada, alguien necesita algo de mí. Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros entendamos que todo lo que hagamos nosotros sabemos que es nuestra mejor ofrenda para Dios, pero que también nuestra ofrenda para Dios, pues obviamente también eso va a ayudar para santificar muchas almas, o para que en todo caso, digo, pues yo creo que ustedes lo hacen bien, y también los que nos están escuchando, que al final del día te encuentras con un problema, te encuentras con una enfermedad, te encuentras con ay, a mí no me gusta hacer esto, te mandan a hacer a veces hoy, o te encuentras una persona que a lo mejor no te está yendo bien con ella en el tema de las relaciones personales, pero uno, la diferencia es, pero por amor a Dios. O sea, realmente ese yo creo que también sería otra clave, otra pista, que todo es por amor a Dios, porque al final del día, o sea, Jesús nos enseñó a hacer todo por amor a su Padre, porque sabemos que la santidad también tiene que entender una cosa, que la voluntad perfecta es la de Dios, pero mi voluntad es imperfecta y tiene que, vuelvo a retomar este tema, y tiene que ajustarse a la voluntad de Dios. Por eso Jesús, el Padre nuestro, no dejó exenta esta parte, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es hacer todo por amor a Dios, porque al final del día, pues es lo que le da, pues obviamente un toque de santidad a nuestras obras, porque humanamente, pues, y recuerdo mucho a Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que a ella le preguntaron, ¿verdad? En una cierta ocasión, madre, yo no haría, ya ve que le gustaban limpiar a los leprosos y acercarse a ellos, y le dijeron un día, madre, eso yo no haría ni que me pagaran no sé cuánta cantidad de dinero. Le dijeron, y ella dijo esto, yo tampoco, pero por amor a Jesús, por eso lo hago. Entonces ya, eso es lo que impregna precisamente nuestras obras con olor a santidad. Un ejemplo práctico podría ser ahorita en este tiempo que se hace el ayuno, o sea, que se está haciendo el ayuno, que dices, ay, lo voy a hacer, pero la intención es la diferencia. Realmente lo estás haciendo como un sacrificio para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, o lo estás haciendo para, a ver, ir bajo unos kilitos. Sí, podría ser la diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la cuaresma no es oportunidad para bajar de peso ni para vernos mejor, ¿verdad? Con nuestros años, sino precisamente la intención pues, del ayuno prácticamente lleva a entenderse que es la abstención de lo que a mí me gusta, de lo que me agrada, pero porque Dios nos hace entender que nosotros somos capaces del autodominio. O sea, porque si ustedes se dan cuenta en la vida muchas veces nos damos muchas permisiones, pero esas permisiones a veces nuestro cuerpo es como los niños chiquitos que te toman la medida. Entonces ya tomándote la medida a tu cuerpo, ya sabes que te va a ser más difícil. Entonces lo que Dios quiere hacernos comprender con el ayuno es que eso nos ayuda a refrenar y a darnos cuenta que sí podemos adecuar nuestra voluntad, decir no, porque a mi Dios no le gusta esto, no, porque no. Entonces nosotros ponemos el límite a las cosas, porque ustedes se dan cuenta, pues prácticamente ahorita el mundo es, haz, diviértete, juega esto, vive, ¿verdad? Una vida desmesurada, desenfrenada, y en un libertinaje. Entonces,
pues con eso estamos perdidos. Jamás vamos a lograrlo todo, miren, porque nos podemos volver ingobernables, ¿no? Entonces, y ese es un tema importante, sí, entender el ayuno como parte de que Dios lo propicia para que yo también me abstenga, renuncie a eso, pero también para que yo entienda también que lo que puedo yo invertir en eso, de lo que a mí me gusta, también lo puede estar necesitando mi hermano. O sea, también es entender eso, que Dios nos bendice y a veces no nos damos cuenta que Dios nos bendice para dar. Y si se dan cuenta muchas veces, y con lo que Dios nos bendice, me compro, hago, malgasto, acumulo, pero al final del día no, espérate, o sea, yo te bendigo, pero para que tú también bendigas a otros. Entonces, abstente de eso que te gusta. A lo mejor te gusta mucho comprarte ropa. Entonces dices, no, pues me voy a ayudar de comprar lo que a mí me gustaba, lo que a mí me fascinaba, pero ahora voy a poner mi mirada en el migrante, el indigente, en aquel que necesita esos zapatos, para que yo también nos acostumbremos a no dar lo que me sobra, sino también a dar lo que a mí me gustaría, y si a mí me gusta, que también ellos lo disfrutaran, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de eso podría ser que si nosotros tenemos como esa zona de confort de diario, ya decir, ay, a gusto, la tele, y ahorita ya hay las pijamas, pero te dicen, oye, no, mira, ¿qué tal si vamos a rezar el rosario o una clase de Biblia? Es como que, pero dices, bueno, voy a hacer el esfuerzo, voy a ir. Entonces, sales de tu zona de confort, pero lo ofreces al Señor, y aparte que pues vas a tener un crecimiento personal, porque vas a aprender algo. Sí, exactamente, esa es otra parte del sentido del ayuno, o sea, abstenerme, ¿verdad? De, por ejemplo, todo lo que me ha llenado de ruido, todo lo que me ha impedido acercarme a Dios. Si ustedes se dan cuenta también, por ejemplo, quisiera retomar aquí esta parte, o sea, como hay una parte en la palabra del Éxodo donde Moisés ve la zarza ardiendo. Entonces, ese es el mejor ejemplo de nuestro proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. O sea, pero se dan cuenta cómo, o sea, Moisés, Dios lo llama, dice Moisés, el llamado que todos recibimos de parte de Dios. Y queremos pensar, y pensamos que puedo accesar así nada más, así como si nada. Y no, y Dios le dice a Moisés, detente, porque el piso que estás pisando es santo, es sagrado. Entonces quiere decir que sí, Dios nos llama, pero tengo que hacer revisión, quítate las sandalias. O sea, es decir, sí, Dios nos va a pedir, hasta un lado la televisión, ¿verdad? Haz a un lado las redes sociales, haz a un lado pues todo lo que nos puede apartar de tus fiestas, tus diversiones, ¿verdad? Y ahora sí, acércate. Entonces, el ayuno también va con ese sentido, para que yo genere tiempo para Dios y lo pueda conocer. Porque el ayuno me puede llenar mi corazón y mi mente de muchas cosas. La falta de ayuno, perdón. La falta de ayuno puede llenar mis cosas, de mi corazón y mi mente de muchas cosas. Pero al final del día no todas las cosas pueden ser referencia de Dios. Entonces me puedo estar perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Dice padre que ahorita que nos está compartiendo esto me hizo recordar cuando estaba en la primaria. Yo estuve en un colegio de religiosas franciscanas y había una hermana muy linda, la hermana Margarita, que está descansando. Y ella llegaba en Cuaresma y nos sacaba una cajita así como de mazapanes, ¿sabes? Pero tenía papelitos doblados. Entonces, como éramos pequeños y no podíamos, o sea, no nos exigían un ayuno, así, ¿verdad? Pero decía, vamos a sacar un papelito y lo que te salga lo vas a hacer en esta semana. De hoy en 8 días. Y en 8 vamos a sacar otro. Entonces, pues ya sacábamos, y a veces decía, no ver la tele de 5 a 6. Entonces, híjole, de 5 a 6 era mi programa El Chavo del 8, ¿no? Y no lo voy a ver, y en toda la semana no podía ver, y me acuerdo que a veces mi hermano prendía la tele, y yo en mi cuarto, y así no vas a escuchar, y yo así no puedo escuchar, y no lo hacía. Entonces, cuando mis hijos, o sea, que tengo 2, que estaban chiquitos, les decían, pues vamos haciendo la y lo mismo, les decían, ofrece algo, o sea, a lo mejor no comer papitas, o no mirar tal programa, y sí, y desde 21 todavía hasta la fecha se pone ese tipo de, porque se quedó con ese hábito, pero la verdad es algo muy bonito porque nos enseña desde pequeños a aprender a hacer un sacrificio para nuestro Señor. Claro, exactamente, sobre todo porque al final del día nuestro Señor fue una privación de muchas cosas, ¿verdad? Entonces la cual nos enseña que al final del día esas privaciones lo llevaron siempre a estar unido al corazón de su Padre y a hacer la voluntad de Dios. Y aunque precisamente también pues él tuvo esos momentos, a pesar de que su corazón estaba muy unido al Padre,
pero también tuvo esos momentos de decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿verdad? Pero al final le dice, no, está bien que se haga como tú quieres. Entonces, en el tema de todo lo que nos pidieron en la Cuaresma, toda esta cuestión del ayuno, la limosna y la oración, son precisamente porque Dios quiere que nosotros descubramos la esencia, quiénes somos nosotros. Porque nosotros, nuestra realidad no atiende aquí a las cosas finitas o aquí a la tierra, y nosotros le damos el corazón a las cosas de la tierra. Entonces lo que va a durar para siempre pues es la eternidad junto a Él, y eso es a lo que menos le damos importancia. Fíjese, Padre, que en la divina voluntad he encontrado que el Señor es muy tajante y es muy, así que muy claro, porque le dice a Luisa Picarreta, aunque hagas cosas hermosas y muy bellas, pero si no tiene precisamente lo que usted nos enseñaba, el amor y el amor a mí, aunque hayas hecho muchas cosas, no valen nada. Entonces, aquí la intención, el enfocarnos que no es nada más en un periodo cuaresmal, sino llevarlo realmente a toda la vida. Una de las cosas que me llama la atención de la Cuaresma es precisamente que nos lleva al silencio. ¿Cómo le podríamos a las personas que van empezando a orar, a las personas que, ¿sabes qué? Me llama la atención el Señor y sí quiero conocerlo, pero pues no sé estar conmigo mismo, no sé estar en silencio? ¿Qué consejo le da a esa gente que está entrando apenas a hacer ese caminito de oración? ¿Cómo lo podríamos poner ese toque de santidad a tan temprana? Pues edad espiritual, ¿no? Sí, edad espiritual. Sí, claro, sí, importantísimo este tema de la oración, porque muchas veces podemos decir, es que yo hago mis oraciones, pero a veces puede pasar que las oraciones no las hagamos conscientes de lo que estamos diciendo, porque el rezo es muy bueno, pero aunque sea rezo, tiene que hacerse de forma muy consciente. O sea, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en el cielo, ahí en el cielo, o sea, es precisamente entrar en esa conciencia de lo que yo estoy diciendo en la oración. Alguien que no lo puedo ver, pero sé que está allí. Y sobre todo porque si ustedes se dan cuenta también, las prácticas cuaresmales que nos piden, siempre hay un toque especial. Y tu Padre que ve lo secreto. O sea, es decir, nuestro Dios está dentro de nosotros, está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de descubrir a ese Padre que está dentro de nosotros, porque está con nosotros, Él nunca se va. Como decía Santa Teresa, Dios no se muda. O sea, Dios siempre está, pero más que nada siempre el Padre quiere hablar. Entonces yo les recomiendo mucho que ahorita puede ser que les cueste trabajo mucho la oración, pero síganse esforzando y trabajen mucho el silencio, no solo exterior, sino interior, porque podemos estar haciendo oración con mucho ruido interior, porque estamos pensando cómo me fue, lo que tengo que hacer mañana, ya se metió el perro, está mi esposo aquí, está, y la loca la casa, o sea, Santa Teresa, pero no. Lo más importante, acuérdense que también Jesús nos dio las pautas para hacer una buena oración, es decir, buscar los lugares solitarios, los lugares, ¿verdad?, donde me inspire, donde yo verdaderamente tenga un buen recogimiento y donde yo pueda propiciar también. Acuérdense que la oración no es un monólogo, no es un buzón de quejas y sugerencias, sino es un diálogo. O sea, es decir, voy a abrir un diálogo con alguien que ya sé que existe, que está conmigo, que me escucha, y entonces ahora sí, ¿verdad? Si tú vas a hablar primero, guarda silencio para que también le dejes al interlocutor hablarte a ti, ¿verdad? Entonces, sí es importante la oración, y además, porque estamos llamados, acuérdense, a una vida, somos naturales nosotros, ¿verdad? Nuestra vida humana, pero estamos llamados a una vida sobrenatural, pero una vida sobrenatural que solamente se alcanza precisamente en el silencio interior, dejando que Dios me hable, ¿verdad? Interactuando con Dios a través de su palabra. Pero es importantísimo la oración. Sí tenemos que ser más conscientes, porque con la oración es con lo que se alcanza todo. Por eso también Jesús, pues veíamos en el segundo domingo de Cuaresma, ¿verdad? Como Jesús al final del día enseña a sus discípulos a apartarse de todo, suben al monte y ahí se ponen en oración. Y como fruto de esa oración, Jesús, ¿verdad?, el Padre hace que resplandezca la gloria que hay en Él. Entonces lo que tenemos que descubrir en la oración es la semejanza
que ha puesto Dios en nosotros, y eso es lo que nos tiene que llenar de alegría, y sobre todo porque la oración nos va a llevar a fortalecer la fe, y la fe nos va a llevar a enfrentar las cosas buenas y malas de la vida. O sea, sabiendo que no sé qué es lo que está pasando, pero sé que estás aquí. Porque lo que Dios quiere es que nosotros vayamos atravesando la vida con mucha paz interior, sabiendo que Él está con nosotros. Digo, lo vimos en sus apóstoles que los regañó. Hombre, a Pedro, hombre de poca fe, ¿verdad? O sea, ¿por qué en el mar, cuando se desata aquella tormenta, por qué dudaste, Pedro? O sea, que no tienen fe. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces, sí, yo los invito mucho a que, como fruto de esta cuaresma que está por culminar, ¿verdad?, en esta noche santa, pues que les deje como huella el anhelo de hacer oración. Y yo les voy a comentar algo. También, no te espantes si tu oración de repente se ve perturbada, si tu oración, ¿verdad?, te da sueño, porque eso es muy común. A veces podemos estar aquí, apenas agarras el rosario y te empieza a dar sueño. Entonces, cuando le suceda esto, alégrense, porque es cuando más fruto va a dar tu oración, y el demonio sabe el fruto que va a dar tu oración, por eso te está distrayendo. Entonces, por eso, pero sí, perseveren mucho en la oración. Bueno, como dijo el otro, perseveremos mucho en la oración. No hay otro camino de alcanzar la santidad, de estar en plena comunión con Dios, que la oración, y nos da también para mejorar nuestras relaciones personales. Padre, fíjese que a mí en lo personal me gusta mucho hacer oración cuando voy en el carro. Mi mamá nos inculcaba que en cuanto nos subíamos al carro siempre nos encomendáramos nuestro camino, ¿no? Porque es así como vamos, que podamos regresar igual con bien. Y yo de ahí, cuando voy sola, o sea, bueno, lo procuramos todos, porque digo, cada quien haga una petición, ya cuando terminamos. Pero cuando ya me quedo solita, que ya se bajaron los hijos y todo, me sigo platicando y de repente ya me persigo, lo que sea, y de repente me percato pues que voy, ¿no?, en la cara, y digo, antes de decir, estaba hablando sola, porque yo me agarro platicando, y Señor, y te encargo, y te pido, y de repente digo, antes de decir, o está hablando por teléfono, o qué, pero ya cuando me mira que me persigo, y digo, se me olvida porque voy tan concentrada, y es curioso porque hasta más cortito se te hace el camino, ¿no? Pero no sé, me he encontrado mucho, porque si pasa como que estoy sola, encerrada en el carro, y aunque haya más, o sea, claro, eso es como que cada quien no encuentra su lugarcito. Sí, claro, cada uno va encontrando ese tabor, ¿no? Por decirlo así, nuestro tabor, y pues, claro, digo, al final del día, pues yo creo que quien se ha encontrado con Cristo, digo, no implica que de repente no vacile la fe de uno, ¿no? Sobre todo que son tantas cosas que se nos presentan en la vida, que a veces ahí es donde puede verse débil nuestra fe, flaquear nuestra fe, ¿verdad? Pero al final del día, pues sí es importante que la oración, yo les recomiendo que siempre cuando se pongan a hacer oración, no se levanten de la oración sin haberle dado gracias a Dios. O sea, eso es importantísimo, o sea, porque aquel de quien nos vienen las cosas, siempre recibir una acción de gracias de sus hijos, eso le llena el corazón de mucha alegría. Entonces siempre, o sea, hagan su oración, tengan la certeza de que ahí está nuestro Padre que nos ama, que está escuchando la oración, y al final, ¿verdad? Gracias, como Jesús, ¿verdad?, que le dijo al Padre, yo te alabo, ¿verdad?, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque al final del día Jesús se daba cuenta que su Padre, bueno, siempre obraban de forma conjunta, pero cuando ve Jesús que su Padre siempre atendía sus peticiones, siempre le daba las gracias. Entonces, por eso en la oración, como un tip espiritual, siempre cuando termines de hacer tu oración, gracias, Padre, por escucharme, ¿verdad? Entonces, por eso. Padre, fíjese que el tiempo se va muy rápido. Ya llevamos un segmento, pero por favor no se vayan porque seguimos, ya entendimos del Padre gracias a la explicación y la guía que nos está dando, pues saber qué es la santidad. Ahora vamos a enfocarla a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así que no se vayan, aquí seguimos.